Buenas noches, bienvenidos este día viernes 22 de mayo a las 8:45. Un gusto estar con ustedes y discutir sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de los últimos días. Además, hoy contamos con un invitado. Paso a hacer la ronda de saludos. Doña Carmen Ortiz, bienvenida a las 8:45. Muchas gracias. Lizardo Sosa, expresidente del Banco de Guatemala, exministro de Economía, exdiputado al Congreso de la República y aspirante a la presidencia de Guatemala en las próximas elecciones del 6 de septiembre. Para eso le hemos invitado para conversar justamente sobre este tema. Gracias por estar hoy con nosotros. Pablo Hurtado, buenas noches. Buenas noches. Y Filip Chicola, buenas noches también. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches a todos. Muy bien, hoy hemos invitado a don Lizardo Sosa, quien estaría a cosa de días, aproximadamente 10 días, de participar en la Asamblea General del partido Todos, en la cual sería proclamado como candidato a la presidencia de la República. Entendemos que tendría un compañero de fórmula como Mario García Lara, dos banqueros en un binomio presidencial. Alfonso Portillo, encabezando el listado nacional de diputados. Don Lizardo, gracias por estar con nosotros y déjeme plantearle la primera pregunta. ¿Cómo se decidió? ¿Por qué decidió participar? Digamos, una aclaración en principio. Yo soy ahorita precandidato. Así es. De verano no soy hasta candidato que no sea todavía, nominado. Hasta que no sea nominado. Y efectivamente sí acepté finalmente el 13 o 14 de mayo una propuesta que me hizo el expresidente Portillo aproximadamente el 5 de mayo. Cuando hablé con él y me propuso ser el candidato a vicepresidente de Roberto Alejos, que iría de presidente, a mí se me ocurrió, para que se olvidara del asunto, decirle que yo no iba para segundo, sino que para primero podíamos hablar. Pero mi idea era de que se olvidara del asunto. Al día siguiente me volvió a llamar y me dijo, fíjese que estoy muy contento porque Roberto decidió declinar la candidatura presidencial y le cede la posición. Y yo, muy sorprendido, empecé a buscar qué argumentos podía poner para rechazarlo. Y puse uno, que yo en principio estaría muy interesado, pero que el que ponía el candidato a vicepresidente era yo, y que por tanto no era aceptable para mí que fuera Roberto Alejos. Bueno, vuelta a negociar, y ya por ahí, por el 8 de mayo, ya él me llamó y me dijo, mire, me dijo, Roberto no va ni para presidente, ni para vicepresidente, piense en un vicepresidente. El binomio es suyo. Sí, entonces empecé yo realmente a buscar, y de todo lo que encontré, le mencioné a él en ese mismo día, mire, esto fue 15, 30, 20, 40 minutos, ¿y qué le parecería a usted? Le dije, Mario Alberto García Lara, el que estuvo con usted en el banco. Sí, le dije, excelente, me dijo. Y yo propuse a Mario porque me habían hablado algunos amigos de la idea que yo tenía en esos días, si yo aceptara quién podría ser. Yo había mencionado a Mario. Me dijeron que era un hombre de derecha, que trabajaba con el sector privado, que estaba a servicio de los intereses y que no era viable. Entonces dije ese nombre también esperando que tampoco fuera aceptado, lo cual me liberaba. Pero no, todo lo contrario. Más bien, en los diferentes sectores que yo pude consultar el asunto, les parecía que Mario Alberto podía ser. Usted se las puso difícil y todas se las terminaron aceptando. Digamos que fracasé. Fracasó en su intento de que lo rechazaran. Don Lizardo, en estos 6 días que usted prácticamente tiene de haber dicho que sí, hoy le decía a la revista Contrapoder que está nuevamente condicionando esa aceptación de su precandidatura por la posibilidad de que sean electos o postulados impresentables en los listados de diputados. Sí. Háblenos de eso. ¿A qué se refiere usted con impresentables? Digamos que no es una condición mía ni es nueva. Cuando Alfonso Portillo me planteó la posibilidad, me dijo que era mesa limpia, ¿verdad? Que iba a buscarse una listado de diputados donde hubiera gente joven, gente nueva, gente honorable, y a mí me parece que eso es bueno, y que por supuesto se iba a tratar a toda costa que los diputados impresentables por sus antecedentes y por lo que conocemos serían retirados de los listados. Eso era algo que yo veía muy bien, porque si nosotros vamos a la historia política del país, muchos de esos diputados impresentables tienen la responsabilidad de que el país esté como está.
de haber distorsionado totalmente el funcionamiento del sistema democrático y de su institución más significativa, que es la representación nacional, que descansa en el organismo legislativo. O sea que yo estaba de acuerdo con eso. Y luego también la idea y lo que Alfonso me planteó es que él ocuparía la Secretaría General y que eventualmente, si era posible, él podría encabezar el listado listado nacional. Y yo le agregué una adicional en esa conversación y mire, le dije, y un manejo transparente de los recursos de campaña. Esa sí ya fue condición mía, ¿verdad? Nadie va a evitar que se les tenga que estar de recibo, de manera que se pueda presentar quiénes financiaron y una lista muy bien contabilizada de en qué se gastó. Él estuvo totalmente de acuerdo. Porque en Guatemala mucha gente se enriquece en la campaña. Él estuvo de acuerdo bueno, hasta hablamos de qué hacer si sobraba dinero, ¿verdad? Entonces íbamos a dárselo en donación a instituciones que nosotros escogiéramos a nombre de todos los ¿Y esas reglas impuestas están, o conversadas, más bien dialogadas, se están rompiendo ahora? ¿Cuál es su punto? Tengo la impresión por algunas noticias que habría alguna posibilidad de rompimiento y yo las oí desde ayer en la noche. Pero el único que se ha proclamado ahorita como candidato a diputado es Cristian Bucinot por municipios de Guatemala, encabezando municipios de Guatemala. Eso no lo sabía, eso haría inviable mi participación, totalmente inviable. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer, en primer lugar, no voy a acceder a una condición que se había hablado desde el principio. Yo me consideraría liberado de la responsabilidad que había asumido de aceptar. Y el por qué sería un poco largo de mencionar, ¿verdad? Hay otros nombres, pero que tampoco quisiera... O sea, en la consideración tanto suya como de Alfonso Portillo, Cristian Bucinot es uno de esos impresentables. Por las pláticas que he tenido con el expresidente, sí. A ver, la revista Contra el Poder publicó en su edición de esta semana que tenemos información que el informe de alcaldes y diputados que está preparando la CICIG para rendirlo próximamente incluye al diputado Bucinot, a la diputada Leslie Hueso, que es actual diputada de Todos, al alcalde de Chinauta, Arnoldo Medrano, y a otros personajes como funcionarios que han utilizado erario y sus puestos para hacer negocios y permanecer en sus cargos. ¿Usted saca de ahí la información o usted tiene información adicional? No, ¿Por qué el diputado Bucinot le da tanta yo la tengo duda? sobre el alcalde Medrano, no la tengo claramente sobre las otras personas que ha mencionado. Pero obviamente sí hay evidentes señales de que hay candidaturas que son, pongámosles el término amable, de impresentables, ¿verdad? ¿Y a quién podríamos nosotros adjudicar esa imposición o ese cambio en las reglas de lo ya conversado con el expresidente Portillo y tratar de incorporar a este listado a los impresentables? Mire, yo no tengo conocimiento, porque parte de mi preocupación, y agradezco la posibilidad de estar acá con ustedes, es que sí, yo conozco a Roberto, conozco a algunos miembros del partido, nunca he estado en el partido, yo sería un candidato ciertamente ajeno al partido, externo, ¿verdad? No conozco los procesos internos. Lo que sí sé es que las viejas estructuras se niegan a salir. Y obviamente lo que está ocurriendo es una actuación aún a costa de un proyecto que podría ser interesante para el país, para la defensa de sus propios intereses y ventajas. Ese es el origen, creo yo. Y de repente hay mano electoral de algún otro partido político que no le convendría que apareciera alguna fórmula que pudiera ser interesante para la población de Guatemala. Hablemos un poco del hermano de Roberto Alejos, de Gustavo Alejos. Hay mucha información encontrada, hay quienes dicen que él ejerce cierto padrinazgo sobre el partido, hay quienes dicen que ya no hay relación. ¿Es Gustavo Alejos fuente de conflicto dentro del partido Todos o no figura en el esquema de poder? No, eso según entiendo por lo que el expresidente Portillo me conversó, a Roberto yo lo conozco, le tengo mucho aprecio, creo que es un buen operador político, funcionó muy bien como presidente del Congreso, pero lo que a él le afecta enormemente las actuaciones de su hermano en el Ejecutivo, en una serie de cuestiones que no vale la pena mencionar acá, que no es el objeto. Pero sí, pero la promesa de Roberto es que Gustavo no tendría absolutamente nada que ver, parecía estar ubicado en el financiamiento de apoyo a otra fórmula electoral. Lizardo, pero para el partido Todos sería un poco un suicidio
perder el respaldo de Alfonso Portillo y la candidatura de Lizardo Sosa y Mario García Lara. Es decir, tendrían que salir en ese momento a conseguir otro candidato. Ya lo conversábamos hace un rato, el Partido Patriota consiguió a Mario David García. De repente consiguen otro Mario David García, ¿verdad? Pero ya es problema de ellos. Ahora, otra pregunta, el licenciado Sosa, y es, se habla, bueno, de que el presidente Portillo el expresidente Portillo ir encabezando el Estado Nacional. Para muchas personas, él es un impresentable, precisamente por los problemas que tuvo con la justicia. Y yo he escuchado preguntas de gente decir, ¿cómo es posible que Lizardo Sosa, tratando de cambiar la situación del país y de poder realmente presentar una imagen distinta de transparencia y anticorrupción, haya aceptado una invitación por parte de una persona tan cuestionada? Mire, yo creo que esa es yo quiero un poco de la historia y no quisiera gastarme el tiempo que quiero para una segunda parte que quisiera desarrollar. Mi experiencia con Alfonso Portillo viene de la democracia cristiana, vino de México, trabajó con nosotros en el siglo XXI en el semanario Pulso. En el Viejo Diario. Estuvo en el partido, ahí nos relacionamos mucho. Finalmente fui candidato a diputado con él, hicimos buen trabajo. Finalmente me invita a participar en su gobierno y con el debido respeto para los presidentes con los cuales he trabajado. En el periodo del presidente Portillo, Lizardo Sosa no recibió ninguna presión y contó con el absoluto respeto del presidente a las decisiones que se estaban tomando en el Banco Central. En los otros casos hubo más de alguna intervención un poco más fuerte en tiempo de la democracia cristiana, con todo el cariño que yo le tengo a Benicio, pero se pretendía que el Banco Central actuara según lo que resolvía el gabinete. No, los ministros de la Junta Monetaria pretendían darme instrucciones. Yo tuve que decirle más de alguna oportunidad al entonces ministro de Economía, Óscar Pineda, que el presidente podía dar las instrucciones a sus ministros, pero que el presidente del Banco de Guatemala era autónomo y actuaba según su conciencia. Pero en el caso de Alfonso, nunca, jamás. En esas circunstancias me ubico el día que me lo ofreció y no tengo por qué no creer que no me va a cumplir. Ese es un tema. Y el otro es que la candidatura para Alfonso no es importante. Lo que hablamos es que lo importante es que él dirija el proyecto. Y yo más bien le insisto a Alfonso, y lo hice hoy por la mañana una llamada por teléfono desde México, que en las circunstancias que se presentaron ayer, yo le recomendaría, sin meterme, porque no me conviene ni me corresponde, que él debiera ser el secretario general del partido Todos para no tener sorpresas posteriores. Hay un último punto, don Lizardo, estamos a punto de terminar esta conversación. Hay un último punto que se refiere a ese modelo electoral nuestro y a este sistema político nuestro tan escasamente democrático. Sí. Esa es la verdad. Sí, sí. ¿Por qué en Guatemala se cree que un presidente tiene que llevar a su propio equipo de diputados, digamos, que le sean absolutamente leales a él? Eso no ocurre así en otras democracias desarrolladas. Fíjese que, mire, aunque Philip me dirá luego. Yo solo quisiera decirle lo siguiente. Yo realmente, bueno, les cuento que hasta me fui a Esquipulas a pedirle al señor que me ayudara en estas decisiones que tenía que tomar. Pero usted en 6 días hizo muchas cosas. Sí, hablé como con 60 personas. De las 60 personas, solo uno de mis hijos y mis hermanos estuvieron con grandes preocupaciones. El resto no tuvo la menor duda de decirme que debía participar. Incluso personas que no le tienen aprecio a Alfonso, por ejemplo, me dijeron que debía participar. Pero lo que le quiero decir es que el 99%, de ese 99%, todos me dijeron, si aceptás, asegúrate que pones 10, 12 diputados tuyos. ¿A qué respondes? Por respeto, yo no dije nada. A una visión equivocada. En mi opinión, si el candidato a presidente empieza poniendo candidatos a diputados propios, ya comprometió su historia y ya violó uno de los principios fundamentales del sistema republicano, que es la división de poderes. Porque imagínese usted, si el presidente de la República tiene que tener una bancada de amigos para operar en el Congreso, entonces también tiene que tener magistrados en la Corte, en las Cortes de Apelaciones, y también bien asegurados sus compadrados de la Corte de Constitucionalidad. Eso es desastroso.
¿No será eso lo que nos tiene como estamos? Que no se respetan las instituciones y que las gentes no actúan de conformidad con la que la Constitución establece. Yo descarto, en ningún momento me voy a meter en ese tipo de actitudes. El día que este candidato, que este precandidato sea candidato y ese candidato pudiera ser presidente, ese presidente se va a dirigir al Congreso en su calidad de representación nacional. ¿Usted cree y tratado con el honor que se merece. Pero esa institución tiene que actuar en función de ese honor y como institución resolver. Que piden plata para una ley. Entonces, ahora tenemos un movimiento ciudadano que el presidente puede convocar para poner en orden a los diputados que se quieran salir. Pero nunca jamás el presidente tener una pandilla de diputados que actúen según su voluntad. Ese es romper el marco constitucional y violar uno de los principios fundamentales de la democracia republicana. Solamente con un sí o con un no, porque ya cerramos. Con las condiciones que usted impone y con el sistema de partidos políticos que tenemos, ¿usted cree que es viable su candidatura? Pues ¿vamos a verlo como candidato o terminará usted regresando a sus actividades particulares? No es una decisión que a mí me corresponda, es una decisión que los resolverá el sector político. Créame, que cuando miro a mis nietos, que aquí tengo 3 menores de 1 año, me doy cuenta de que los perdería 4 años y no me gusta nada. Pero podría dejar también pero estoy en la disposición de que si se da, poner todo mi esfuerzo por ganar. Pues si no, no me metería. Y créame, que el día de ayer, después de tener conocimiento de una amenaza que llegó en mi contra de unas entidades con las que yo trabajo, se terminó de convencer mi inteligencia de que debo de participar. Y tengo un ánimo terrible de participar. ¿Qué clase de amenaza? Bueno, que si yo no desistía de la candidatura, sucederían algunas cosas, ¿verdad? Y me iban a sacar no sé cuántas cosas que dice que yo hice en el Banco de Guatemala, que me las saquen, no importa. Y ahí quisiera dejar el tema porque este tipo de amenazas siempre son oscuras. Pero alguien teme que usted participe. No sé. Pero lo que le quiero decir es que si la persona que se le ocurrió hacer eso para inhibirme, logró todo lo contrario. Estoy más decidido que nunca a participar. Don Lizardo Sosa, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.